Bien, el tema del día de hoy se llama Morir para vivir. ¿Les gusta el título? Morir para vivir. ¿A quién le gusta morirse? A una, qué bueno, gloria a Dios. Porque, ¿sabe? Vamos a empezar unos temas que hablan de eso. De rendirnos, de quebrantarnos, de hacer la voluntad de Dios, de morir a nosotros, de negarnos a nosotros mismos. Todas esas cosas que tanto habla el Nuevo Pacto, ¿verdad? El Nuevo Testamento, la Biblia, y que a veces pues no profundizamos, ¿no? Vamos a ver un texto del Antiguo Testamento, Isaías 53:10, ¿no? Ya sabe, aquí hay un texto que a mí siempre me ha conmovido, porque habla del Padre, del Señor, quebrantando a su propio Hijo, que además su Hijo era perfecto, ¿verdad? Era el hombre perfecto. Isaías 53:10 dice así. Se lo leo en la Reina Valera, ahí nos van a ayudar con la Nueva Traducción Viviente en la pantalla. Fíjense cómo dice el texto. Con todo eso, ya saben que este texto habla de Jesús. Esto se conoce como el primer evangelio, ¿verdad? Y está en Isaías 53. El texto es el siervo sufriente hablando de Cristo. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Qué quiso hacer Jehová con Jesús? Diga fuerte, ¿qué hizo? Jehová quiso quebrantarlo. ¿Qué significa quebrantarlo? Afligirlo, tratarlo. Nada más lo mandó a la cruz, imagínese usted, para quebrantarlo. Sujetándole a padecimiento, lo hizo padecer, ¿verdad? Ya sabemos que lo hizo por nuestra causa, que lo hizo en obediencia al Padre y que lo hizo para, con su sacrificio perfecto y maravilloso en la cruz, con su sangre, saldar nuestra deuda y comprarnos para su Padre, ¿cierto? Pero era un plan de Dios, hermano. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, ¿verdad? Y el único que no conoció pecado fue Jesús, el hombre perfecto, el hombre que nunca falló delante de Dios, un hombre que no tenía naturaleza de pecado, no había heredado la naturaleza de pecado, y sin embargo Jehová quiso quebrantarlo. Dice también la palabra de Dios que fue perfeccionado en quebranto. Jesús fue perfeccionado en quebranto. Eso se refiere al hecho de que Él, en su posición de Dios, siendo igual a Dios, ¿verdad? Obviamente en el cielo, antes de encarnarse en un cuerpo humano, pues Jesús no había padecido ni hambre, ni sed, ni dolor, ni golpes, ni traiciones, ni nada de eso. ¿Estamos? Y fue perfeccionado por medio de esta aflicción y este padecimiento para que después fuera nuestro sumo sacerdote. Y dice la palabra de Dios, tal sumo sacerdote nos convenía, uno que fue probado en todo, que vivió nuestros padecimientos como ser humano, hasta incluso la muerte, pero sin pecado. Y después de este perfeccionamiento que tuvo en su humanidad, y Él nunca dejó de ser Dios, ahora Él es un sumo sacerdote perfecto, porque puede entendernos y compadecerse en todas nuestras debilidades, ¿verdad? Entonces, bueno, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y luego, fíjense, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, era hasta la muerte este quebrantamiento. ¿Y qué iba a suceder cuando haya puesto su vida en expiación en lugar de nuestro pecado, para librarnos de nuestro pecado? Acuérdense que expiación es cuando un inocente paga por un culpable o ocupa el lugar del verdadero culpable. Cuando haya dado su vida en nuestro lugar, verá linaje. Él va a ver descendencia. Y decimos, ¿cómo? Si no se casó, si murió, bueno, porque iba a tener una descendencia espiritual. Son ustedes, hermano. Son todos los que han nacido de nuevo y han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, aquellos que hemos creído y puesto nuestra confianza
en el sacrificio perfecto. Dice, verá linaje, vivirá por largos días, que se traduce también como para siempre, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, el plan de Dios, la voluntad de Dios, que es salvar a la humanidad, redimir a la humanidad y volverla al propósito original, que fue expresar la vida de Dios en la tierra, bueno, en su mano será prosperada. Es decir, que Dios lo va a hacer por medio de Jesús. Es por medio de Jesús que Dios va a cumplir su plan de recuperar a la humanidad, de redimirla, de salvarla, para nuevamente ponerla en el propósito de glorificar a Dios, hermanos. Así es que yo tengo la primera pregunta, ¿no?, que siempre viene a mí cuando leo este tipo de pasajes. Si Jesús fue quebrantado, tuvo que ser quebrantado, ¿será que nosotros tendremos que ser quebrantados? Hay como dos amén, ¿va? Unos saben, claro que sí, y otros, aunque sepan, no lo quieren, no. Que en la boca se le haga chicharrón a ese pastor. Cancelo esas palabras. Hermanos, el quebrantamiento es necesario para la formación del carácter de Cristo en nuestra vida y expresar con ese carácter y con esa vida al Hijo de Dios y glorificar al Padre. Así es. Él, a diferencia de nosotros, esto es donde quiero poner mucho énfasis, que Jesús sí sabía y entendía perfectamente para qué iba a ser quebrantado. Nosotros regularmente, ¿pero por qué, Señor? ¿Cierto? ¿Pero por qué? ¿Pero para qué? ¿Por qué permites esto? Si soy tu hijo, Señor, si yo llevé despensas, Padre, ¿cómo permites esta injusticia? Nosotros no sabemos todo lo que Jesús sí sabía. Él miró el gozo puesto delante de él. Él miró la obra hecha. Él sabía lo que iba a suceder con su sacrificio. Y él podía tener satisfecha su alma sabiendo que estaba cumpliendo la voluntad del Señor para levantar un pueblo para su Padre. Él sabía bien. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a veces para comprender estas verdades? Pues saber, entender para qué. Porque, hermanos, seremos quebrantados. Hermanos, aunque nadie diga amén, de todos modos es igual. Aunque no diga amén, aleluya, ni se goce ni remolinee, seremos quebrantados. Seremos tratados por Dios. Seremos perfeccionados, llevados a la madurez. Así es. El Señor nos quiere formar. El Señor nos quiere moler y llenarnos de su agua y hacer un barro perfecto para hacer una vasija que contenga la vida de Cristo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová, lo que Dios ha planeado desde la fundación del mundo, se llevará a cabo por medio de él. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. ¿Qué le parece esta versión? Formaba parte del buen plan de Dios aplastarlo y causarle dolor. Qué silencio, ¿verdad? Por algo el Señor me dijo, no, mejor enséñales esto, mire. Pero ya llevo 4 temas, Señor. No le hace. Quiero que les enseñes esto. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. ¿Cómo era el plan del Señor? Bueno. ¿Cómo era? Bueno.
Hermanos, y cuando nos pasan cosas, y cuando Dios nos permite que pasen situaciones en nuestra vida, y cuando viene la disciplina del Señor y sufrimos y lloramos, ya podemos entender, ya hemos madurado al grado de entender que es parte del buen plan de Dios para formarnos, aunque cause dolor, ¿o no? Hay una diversidad de caras. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Levanten la mano los descendientes de Cristo, los que son de la familia de Dios. ¿Eh? Disfrutará de una larga vida y en sus manos, por medio de Él, en Cristo, se cumplirá el buen plan del Señor. El buen plan del Señor prosperará. ¿Será que tal vez, a lo mejor, probablemente, quizás el Señor en su buen plan permitirá la aflicción, el quebrantamiento, las tribulaciones, las enfermedades, las carencias, la violencia, la injusticia, las calumnias y todo lo demás? Jesús decía, en el mundo tendréis aflicciones, menos los que declaren y decreten y establezcan. Y si ponen una foto del apóstol en su cuarto, van a tener la mejor protección. San Juan 12:24. Bueno, antes de continuar, ¿me acompaña a orar? ¿Sí? Pues que sea Dios que nos hable, ¿no? Porque de que está en la Biblia, está en la Biblia, ¿no? El asunto es que sea el Señor que nos ilumina el entendimiento, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a recibir, a comprender, y que me dé gracia para enseñar correctamente. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, por esta tarde hermosa y por este lugar donde con libertad podemos venir a alabarte, a adorarte, a bendecirte, a cantarte, Señor, y agradarte amando a nuestros hermanos. Gracias, Señor, gracias por tu cruz, en la cual con la sangre de tu Hijo nos compraste para ti. Gracias por trasladarnos de las tinieblas a tu luz y por sellarnos como tuyos con tu Espíritu Santo. Señor, háblanos en esta noche. Sabemos que necesitamos de tu instrucción para aprender a vivir en este reino al que tú nos trajiste. Nos ponemos delante de ti en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Juan 12:24 y 25. Dice así: de cierto os digo. Eso significa que esa es una verdad muy importante que tienen que recibir, ¿verdad? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús está hablando de él. Jesús está hablando de él. Jesús está hablando de que él fue enviado del cielo como un grano de trigo para ser sembrado en la tierra. Un grano de trigo que trae la información genética, el ADN de Dios, y que necesita morir, porque si no muere queda solo. Alguna de ustedes, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Alguna vez se le olvidó un frasquito por ahí en la alacena, no la vio, la tapó, otro frasco más grande, y se le olvidó por años un frasquito donde había algunos granos, puede ser de trigo, de maíz, de frijol, de algo. ¿Alguna vez le ha pasado? Pasan los años y un día, ay, mira, no me acordaba de... Ahí están los granitos, los mismos, solos.
no dieron fruto, no se multiplicaron. A lo mejor son menos si se metió un ratón. Pero si el grano no es sembrado a la tierra y muere, ¿saben que el grano se puede llamar ese germinar y esa fermentación que sucede se pudre el grano? Se deshace, se despedaza y germina y de ahí sale una plantita. Pero si no se siembra y no muere, no pasa nada. Puede quedarse así, solo. Él está hablando de él mismo. Él es el grano de trigo con la información genética de dar vida a una nueva cosecha, si es sembrado, si cae a tierra y si muere. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Vean esta otra versión, qué diferente. Les digo la verdad. El grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. El Señor Jesús fue quebrantado hasta la muerte, para que su muerte produjera muchas vidas nuevas. Muchas vidas nuevas. Pero esas vidas nuevas ahora son vidas con la información genética de ese grano. Ahora tenemos los genes de Dios y la vida de Dios. Los que nacimos de nuevo. ¿Cuántos nacieron de nuevo? A eso se le llama regeneración. Diga regeneración. O sea, te volvieron a poner genes. Regeneración. Y ahora, los que arrepentidos creímos, tenemos nosotros los genes de Jesús, los genes espirituales de Cristo. Y esto nos capacita para ir creciendo y madurando, e irnos pareciendo a Jesús. ¿Verdad? Pero es necesario morir. Es necesario morir. Es necesario ser quebrantado. Es necesario pasar por un proceso. Ahí leímos, es necesario ser aplastados, triturados, morir, deshacernos. Estos granos que se siembran, cuando tienen una planta, no reconoces, no encuentras el granito por ningún lado, es completamente transformado. Y continúa diciendo Juan 12, 24 al 25, el que ama su vida, la perderá. ¿Cuántos aman su vida? Pues estamos platicando, es que así dice, el que ama su vida, la perderá. Obviamente, el que ama más su manera de vivir que la vida que Dios te ofrece, al final la vas a perder. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida de este mundo, la conservarán por toda una eternidad. Nuestra vida natural es temporal. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos ya sienten pasos en la azotea? No, no es cierto. No, pues digo, ya entendemos que es temporal. Es un ratito. Dice la palabra de Dios, así como esa hierba que en la mañana florece y en la tarde el sol le pega el sol y la quemó y se murió. Así es la vida del hombre, dice la Biblia. Y muchos por nuestra insensatez la dejamos pasar y que se nos vaya.
Pero el que sabe y reconoce que hay una vida espiritual y eterna que nos es ofrecida por Dios en el Hijo, en la fe en el Hijo, y podemos lograr amar más eso que nos están ofreciendo que esta vida temporal, terrenal, limitada y temporal, efímera. Si estamos dispuestos a perder esa vida por esta vida eterna y espiritual que nos están ofreciendo, la vamos a ganar. Es necesario morir, estar dispuestos a morir a una forma de vida para recibir una nueva. No es necesario que seas mártir, no todos tienen ese privilegio de ser llamados al martirio por la obra de Dios o por el Evangelio. Pero seguramente si quieres disfrutar de la vida de Dios y de la plenitud de esta vida nueva que trae los genes de Cristo para nuestra propia vida, tenemos que dejar de amar tanto a esta vida terrenal. Tenemos que aprender a amar la vida que Dios nos ofrece y despreciar esta vida temporal, limitada, natural. Isaías 53, 11. Vean otro texto, ¿verdad? De aquí de Isaías. Vamos a ver varios. Ese texto es hermoso. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Lo que pasa es que Jesús sabía el fruto que iba a tener su muerte. Jesús sabía la gran cosecha de nuevas vidas, como él mismo explicó. Él sabía la gran cosecha de nuevas vidas que vendrían por su sacrificio cuando se entregara como ofrenda por el pecado, como leímos. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Se afligió Jesús, su alma? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda dónde se afligió su alma? Ahorita nos vamos a acordar. Pero él miraba, pudo ver el gozo puesto delante de él. Y eso lo llevó a menospreciar la humillación, el oprobio, que iba a ser exhibido y ridiculizado, según ellos, en una cruz. Pero él miró la cosecha de las nuevas vidas. Hermanos, realmente el problema que tenemos, si ya estamos en Cristo, si tenemos al Espíritu Santo, si tenemos vida eterna, si Cristo habita en nosotros, el problema que tenemos es que no comprendemos por qué y para qué somos afligidos. O vivimos aflicciones, o tribulaciones, o enfermedades, o limitaciones, o tristezas. Y Jesús sí sabía. Esa es la gran diferencia. Hermanos, en este mundo vamos a pasar por situaciones, por diversas pruebas y tribulaciones. Nos dicen varios libros, Pedro y Santiago y Jesús y Pablo nos advierten que vamos a tener una vida de tribulaciones, de dificultades y de sufrimiento. El asunto es que deberíamos de saber, entender un poco más el propósito de estas pruebas y de estas situaciones. ¿Y cuál es? Quebrantarnos y sembrarnos para dar vida también. Porque nosotros también necesitamos ser tratados para dar vida a una familia, en una empresa donde Dios te lleve, en una vida cuando compartes y muestras a Cristo y enseñas el Evangelio, o en un ministerio, o en un matrimonio, o en tu vida como padre. Necesitamos sembrarnos, hermanos. ¿Cuántos saben eso? Necesitamos sembrarnos. O sea, morir
para dar vida. Ahora, la vida eterna, esta vida como la de Dios, solo Cristo la da. La vida de Dios está en el Hijo. Todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida, ¿cierto? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, que él sabe bien quién va a recibir esta vida, quién lo va a aceptar y quién no lo va a aceptar. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos. Porque él conoce y sabe. Dice Romanos, al que antes conoció, también le predestinó, ¿verdad? Y le glorificó. O sea, él sabe y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mira, hermano, el Señor Jesús fue a la cruz cargando el pecado de la humanidad. El Señor Jesús fue a la cruz por nuestras iniquidades y por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz, es decir, de nuestra reconciliación con Dios, fue sobre él. Y por sus llagas, por sus heridas, es que nosotros encontramos la salvación. Es el mismo Isaías 53. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellas. A causa de lo que sufrió mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Hebreos 12:2. Entonces, hermanos, hasta donde nosotros ya hoy vamos comprendiendo que el trato de Dios, que las aflicciones, que las pruebas, las situaciones que Dios permite en nuestra vida, también tienen un buen propósito de quebrantarnos, de formarnos, de irnos puliendo, de ir terminando con el orgullo y la soberbia y tradiciones, ideas que tenemos que no corresponden a lo que Dios quiere formar en nosotros. Hebreos 12:2 dice que el Hijo de Dios debe de tener puestos los ojos en Jesús. Debemos aprender a ver que la vida está en Cristo, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Y dice aquí el autor y consumador de la fe, ¿no? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escuche bien, nuevamente. El cual, Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Nuevamente, Jesús sabía bien lo que iba a conseguir en la cruz. Jesús sabía que Él era la ofrenda por el pecado dispuesta por su Padre. Jesús sabía que a eso había venido a la tierra. Dice, ha llegado mi hora y ahora, ¿qué le digo al Padre que me libre? Si a eso vine, si para eso descendí del cielo, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. O sea, toda la humillación que sufrió Jesús fue desnudado y clavado en una cruz, humillado, abofeteado, escupido, maltratado, azotado, hermanos, de las peores maneras. Pero Él, en su conocimiento, sabía lo que iba a producir. Sabía el plan del Padre. Sabía que era un sacrificio para la redención de la humanidad. Y sabía, ¿sabe qué vio Jesús, hermano? ¿Sabe qué vio Jesús? Que para Él valió la pena y le llenó de gozo
al grado de menospreciar toda esa humillación y ese dolor terrible y esa muerte horrible. ¿Sabe lo que vio? Vio la iglesia. Vio a la iglesia. Vio a un pueblo redimido, un pueblo justificado, un pueblo en comunión con Dios, un pueblo que ahora estaba siendo habitación del Espíritu y que podía entregar verdadera adoración a Dios. Y él vio el resultado de su aflicción, de la aflicción de su alma. Y cuando supo lo que iba a pasar, quedó satisfecho, dice Isaías, ¿no? Y aquí dice, menospreció el oprobio, cumplió con ese llamamiento, con esa misión, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque ya sabemos que Él se entregó hasta la muerte en obediencia al Padre y muerte de cruz, y por eso fue exaltado hasta lo sumo, ¿verdad? Y se sentó a la diestra de Dios. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Marcos 8:31. El Señor Jesús sabía entonces bien lo que iba a padecer. Sabía que era el plan de Dios. Sabía que a eso había venido. Y sabía la gloria que le esperaba, la que tuvo desde antes de la fundación del mundo cuando habitaba con su Padre. Pero sabía también que ahora iba a regresar con una iglesia, con un montón de vidas para Dios. Gente santa y sin mancha, sellada por el Espíritu Santo para adorar a Dios. Marcos 8:31, y les enseñó a los discípulos. Les enseñó a los discípulos, Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Diga la palabra necesario. Era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado. ¿Qué tipo de padecimientos, hermano? Jesús, antes de la cruz, ¿padecía con los hombres o no? Menosprecio, burlas, ataques, calumnias. A Jesús le hicieron de todo, hermano. Lo acusaron falsamente, se le burlaban, le decían, ¿se acuerdan que lo ofendieron muy feo diciéndole que era un samaritano, endemoniado, hijo de Belcebú, que por Belcebú hacía milagros? Le decían, le recordaron, ¿verdad?, que no tenía papá. Lo menospreciaban por venir de Galilea. ¿Algo bueno saldrá de Galilea? Le dijeron que era tragón y borracho, entre otras cositas. Lo quisieron apedrear alguna vez, despeñar en otra ocasión. Lo agredían, lo amenazaban. Esa es la vida de Jesús. Pero, hermanos, Él continuó su camino al propósito por el cual vino. Fue traído por el Padre. Dice, necesito padecer mucho. ¿Cuánto? Mucho. Y ser desechado. Así empieza el Isaías 53, ¿no? Desechado. Ni quien le haga caso. ¿Quién ha escuchado nuestro anuncio? Ni quien nos pele. Menospreciado. Desechado por los ancianos, es decir, el liderazgo, que eran los que tenían el entendimiento como para poderlo haber reconocido, ¿no?
por los principales sacerdotes, desechado, menospreciado, abofeteado, escupido por los sacerdotes y por los escribas, los conocedores de la palabra, los que sabían mucho, ¿no? Y repetían los versículos de memoria. Y por los escribas, y que era necesario también ser muerto y resucitar después de 3 días. Y resucitar después de 3 días. ¿Sabía Jesús el nivel de crueldad con la que iba a ser tratado y que iba a morir? Jesús sabía que Isaías 53 hablaba de él, ¿o no? Y todo, ¿no? Molido, dice ahí, que fue molido a golpes y a azotes, ¿no? Y Jesús sabía. Y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Pero fíjense, ¿él sabía cuál era el plan de Dios o no sabía? ¿Él sabía que iba a ser una ofrenda por el pecado para redimir a la humanidad o no sabía? ¿Él sabía que iba a ser levantado, como decía la profecía, en un madero y morir como un maldito, como un criminal o no sabía? Es más, ¿sabía que se iban a jugar sus prendas o no? Todo, ¿no? Sabía Jesús. Pero también sabía que iba a levantar un pueblo para su Padre. ¿Verdad? Redimido, santificado, sellado por el Espíritu Santo para una adoración verdadera, en espíritu y en verdad. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no sabemos esto y no entendemos estas cosas? Aquí Pedro reacciona raro, ¿no? Yo no critico a Pedro nunca. Me identifico tanto con Pedro. Veo otros personajes y digo, no, estoy de plano, pero Pedro sí se parece. Sí me parezco. ¿Verdad? Y Pedro, que no entiende todo, que aún no tiene el Espíritu Santo habitando en él, revelándole la verdad del plan de Dios. Dice, Jesús les decía esto claramente y entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Lo regañó Pedro a Jesús. Lo regañó. Ahora, ¿Pedro amaba a Jesús, sí o no? Y pues no queremos que sufra, ¿no? O sea, Pedro amaba tanto a Jesús que cuando Jesús dijo todo eso tan horrible que le iba a pasar, pues Pedro, no permitas que eso te acontezca. ¿Cómo vas a permitir que te hagan esto? Y ahí va la pregunta práctica, ¿no? La pregunta práctica. Esa que cae más gordita. ¿Qué pensamos cuando vemos a nuestros hijos sufriendo? Y quisiéramos que no sufriera, ¿no? ¿No le pasa? A mí me pasa, quisiera cómo se lo ahorramos, ¿no? Nosotros tuvimos una época de, ay, hermanos, puras tragedias con los niños. Puras emergencias, tragedias, cosas muy feas. A los 3. Y uno quisiera, hasta uno ahora sí, ¿no? En su desesperación e ignorancia, Señor, que me pase a mí, pero no. Es así, hermano, pero, ¿verdad que es necesario que los chavos también padezcan y pasen por situaciones y tengan experiencias de dolor, de sufrimiento, de aflicción y los forma? ¿Verdad que se han dado cuenta? Y hermanos, nuestro Padre tampoco es que se goza cuando sufrimos, pero sabe que es bueno. Sí, de verdad, el Señor no es que no se dio cuenta,
No es que te soltó y te le caíste y él se distrajo y ¡paz! Te rompiste la pata. No. El Señor sabe que te la vas a romper. Pero sabe que es bueno que pases por esas cosas. Porque sabe que para la otra vas a brincar el hoyo. Porque sabe que es importante esos tiempos de reflexión, de aprendizaje, de revisar por qué andas pisando mal, por qué andabas por esos charcos, de por qué tomabas esas decisiones, de por qué andabas con esas compañías. Y te hace reflexionar y te hace crecer y aprender, ¿no? El dolor, las aflicciones, el quebrantamiento, las tribulaciones, las dificultades de la vida son parte de la vida y del crecimiento, hermanos, del ser humano. Mire, si son cristianos o no, igual van a tener broncas. Por el puro simple hecho de estar vivo y ser un ser humano. Pero los hijos de Dios, la gran diferencia con los que no conocen a Dios es que nosotros sabemos, diga sabemos. A ver si es cierto que sabe. Romanos 8:28. Y sabemos. Ay, hermano, que sabía. Ay, hermano, que sabía. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Mire, el Señor, en su sabiduría maravillosa, sabe encaminar todas las cosas que hay en nuestra vida. Todas, las buenas, las malas, las bonitas y las peores. Todas, el Señor sabe usarlas para nuestra formación. A los que tienen un propósito, dice. O sea, Dios va a usar todas esas cosas a dirigirnos a la dirección que Él predestinó desde el principio. Ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Todo, hermano. Sí, también cuando te robaron el carro. Sí, también. Sí, también cuando le creíste al apóstol y le regalaste la camioneta. También te va a servir. También. Ay, hermanos. Sí, también. Todo el Señor lo va a usar, ¿verdad? Para enseñarte, para formarte y dirigirte a su propósito. Formar al Señor. ¿Cuántos hemos cometido errores caminando ya con el Señor, ya siendo hijos de Dios? También los mentirosos que no levantaron la mano. También hemos fallado, nos hemos equivocado, la hemos regado, ¿sí o no? Y día feo, dijera mi abuelita. Y día feo. Pero ¿sabe una cosa? El Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y te puso tus trancazos, lloraste o no lloraste. Yo he llorado, hermano. El Señor me ha disciplinado. Y te vuelve a poner en el camino. Ándale, no chille, agarre piedras. Que tenemos mucho camino por delante. ¿Se acuerda de Elías? Todo agüitado y todo. Quítame la vida, come, ándale. Ahí dan los cuervos trayéndole comida y todo, Y luego, ¿ya agarraste fuercita? Pues ya. Pues órale, hay mucho trabajo. Todavía hay muchas cosas que tienes que hacer, Elías. Levántese, se agüitó tantito, le pegó un poco la depre, ¿verdad? Pues el Señor lo levantó de ahí, órale. Y todas las cosas, hermanos. No quiere decir que hagas lo que quieras, que de todos modos, hermano, mire que la disciplina del Señor a veces es fuerte. Y a veces también el Señor decide mejor llevarnos. Si vamos a andar vituperando su nombre, mejor nos recoge. No me vea así, lea la Biblia. Le dice Pablo a los que estaban tratando mal y actuando mal, menospreciando la cena del Señor, ¿verdad?
Y algunos de ustedes hacen cosas horribles en la cena del Señor. Por eso unos están enfermos y otros ya duermen. Sí, sí, es mi hijo, mejor me lo traigo, nomás está dando penas allá. ¿Cuántos andamos dando penas acá? No, era un ejemplo. Eso es otra historia que comienza el Juno. Dice, pues el Señor sabía, pero Pedro no entendía, ¿verdad? Pedro lo amaba. Y cuando amamos a alguien, no queremos que le pase nada. ¿Sabe que es bueno? No puedo decir. Que digas, no es chismoso, hermano. Pero hace unos meses alguien lloraba mucho por una disciplina que atravesó y cuando es alguien que quieres te duele mucho, pero tú sabes que le va a hacer bien. Y yo le explicaba, te va a hacer bien, te va a ayudar. Y no puedo decir los argumentos, porque en algunos tenía muy buena razón para estar molesto. Pero ¿sabe? Hasta donde es justo y hasta donde es injusto, ¿qué cree? Te hace bien. Nos forma, hermano. Nos forma, nos ayuda a buscar a Dios, nos hace llorar, nos hace mejores. Y ahora ¿qué hago? Pues bendice, y pues perdona, y pues ora, y pues arrepiente, y pues reconoce lo que fallaste, ¿no? Y regularmente sentimos que fue injusto, ¿no? Y regularmente tenemos ese pensamiento, pero hay una cosa que nos va a ayudar mucho, nos hace bien. Si entendemos que nos hace bien, si entendemos que esa formación nos va a ayudar después, si comprendemos que el Señor lo está permitiendo con un propósito que Él ya tiene claro, podemos tener paz. ¿Qué es lo que dice el Señor? En el mundo tendréis aflicciones. ¿Verdad? Pero confíen en mí. En Él vamos a encontrar paz, tranquilidad. Y aunque estamos pasando por situaciones difíciles, mire, David, siempre les digo, fue un adelantado. Y decía, aunque ande en medio del valle de la sombra de la muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. ¿Verdad? Entonces, tenemos que entender estas cosas, hermano. Mire, hermano, sí es bueno que sufra. Mira, hermano, te hace bien. Pero no es el plan de Dios para que nosotros andemos sufriendo y sufriendo, ¿eh? Es parte de su buen plan, permitirlo y utilizar las aflicciones, las situaciones, cosas que Dios permite, hermano. Pero el Señor lo que quiere es formarnos y que crezcamos y que demos testimonio de una vida transformada para Él. Entonces, hermano, ¿qué nos hace falta? Entendimiento, que hay un propósito, que hay un plan, que hay un destino que ya Dios nos fijó. Hermano, está bien que te duela un poco. Mira, hermano, está bien que te lastime un poquito. Yo llevo ya ahorita unos 2 meses batallando con mi salud. Y hermano, hasta te hace bien. Que mira, andas con cuidadito. Ay, no, ya una tercera concha ya no, ya puro café. Vean el cuidado, ¿no? Vean la prudencia, que he crecido, hermano. O sea, nos hace bien, hermano. Nos hace bien, nos hace bien. Aquí hay varios que les he platicado lo mismo. Es que me humilló y te hace bien. ¿Cuántos saben que nos hace bien que nos den una humilladita de vez en cuando? Nos ayuda. Hay un orgullote, hay una soberbia, hay una vanidad tan grande que el Señor permite para limarle ahí, para darle, para trabajar.
Pues Pedro le dice, no, ¿cómo vas a permitir esto, Señor? No. No permitas que eso te suceda. Pero era plan de Dios, ¿o no? A eso vino, para eso bajó Jesús. Entonces a veces no queremos que nos pase nada y que no nos duela nada y que todo, hermano, es parte de la formación. Jesús, volviéndose y mirando a Pedro y a los discípulos, lo reprendió a Pedro. Y le dijo, quítate de aquí, quítate de delante de mí, Satanás. Porque él dice así, Satanás es adversario, oponente, te estás oponiendo, te estás estorbando a la obra de Dios. Esto es el plan de Dios, es necesario. Es necesario. Cuando jugaba fútbol hace muchos años, todavía era en blanco y negro los partidos. Y yo me rompí todo, por eso tengo amigos ortopedistas. Y a veces heridas, ¿no? Raspadas así. Y en aquel entonces había un salvajismo que espero que ya no exista. Te echaban mertiolate. Eso arde, hermano. Que de verdad no quieres que te curen. Entonces el que te ayudaba o la enfermera, pues te llevaban ahí al centro de salud, ¿eh? Todo ahí, la raspadona, sangrando, la cortada. Y te vaciaban alcohol y te tallaban con el algodón y te echaban mertiolate ahí y unos gritazos, ¿verdad? Y no, Meche, de ese no, de ese no, de ese no. De ese coloradito, no, por favor. Y decía, es necesario para que no se te infecte. Como ya no veo que nadie lo usa, ya no sé si era verdad. Ya no se usa eso. Pero bueno, era necesario, aunque duela. O cuando me cosieron, me echaban puntadas, me rajaban. Y ahí va la aguja, dolía. Hace poquito, hace unos años, ya como 3, ya ni sé. Híjole, creo que un poquito antes de la pandemia, no sé, ya ni sé. Pero me enfermé, ¿no? Y pues aquí fui a 4 doctores hasta que uno fue honesto, aquí no lo van a atender, necesita ir a buscar a una ciudad más grande. Aquí no, a ver, lo más le están haciendo gastar. Y sí, ya estaba yo re malo, hermanos. Y fuimos a Guadalajara, un hermano me llevó a Guadalajara, encontramos un infectólogo, creo se llamaba, de una infección de esas raras. Y me recetó unas inyecciones que primero eran de 1 gramo y para conseguirlas. O sea, había que andarlas buscando, yendo a dónde comprarlas, no había. Lo peor no fue eso, cuando las conseguimos, mi amada esposa, pedacito de mi vida, te quiero tanto, amor de mis amores, con su mano suavecita, santa, me empezó a poner las inyecciones, hermano, pero, hermano, las más dolorosas que pueden existir. Me dejaban la pata tiesa como 4 horas. Yo ya ponla, ay, me está doliendo, apúrate. Y ella, ¿desde qué horas terminé? Me dolía igual, hermano. Bueno, ahí va, ¿no? El tratamiento, como 6, 7 de esas inyecciones. Gracias a Dios, sí funcionaron. Y sané. Ya después, en el recuento de los daños, estábamos un día leyendo la receta. Y decía que se tenía que mezclar con gilocaína o no sé, una de esas cosas. Que nadie leyó. No se podían poner así. Pero me acuerdo que después se pero te hace bien. Me duele mucho, pero es necesario. Pero es por tu bien. Ya no tengo más que 2 nachas. Era necesario, hermano. Mire, el dolor es necesario. Dios permite que hay cosas que nos duelan para nuestro bien.
para que sepas quitar la mano, para que sepas por dónde no volver a pasar, para que tengas precaución. Por eso el Señor permitió el dolor. Siempre les pongo ese ejemplo. Imagínate que no tengas dolor, estás viendo la tele y dejas la mano en el fuego ahí en la estufa. Y como oraste mucho para que Dios te quitara el dolor, te levantas de ahí y dejas la mano carbonizada ahí. No, el Señor te dio la capacidad de sentir y de que te doliera. Entonces metes, ¡auch!, y salvas la mano. ¿Sabes de dónde quitarte? ¿Dónde no meter la mano? Nos enseña el dolor, la tribulación, las aflicciones. Nos forman. Hermano, no está tan mal que estés padeciendo un poco. No está tan mal que estés enfermo un poquito. El Señor tiene un propósito. Estás batallando en tu negocio, te hace bien. Mira, el Señor te va a levantar. Mira, el Señor te quiere formar, el Señor te está indicando. El Señor te está dirigiendo. El Señor a veces te está trayendo a Él porque lo tienes descuidado. Y el Señor permite cosas para que voltees a ver. Y llamando a la gente, después de que reprendió a Pedro, que Pedro no entendía que había un propósito. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ya se la sabe, ¿no? Niéguese. Mire, es el equivalente a morir. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Hermano, es necesario morir. Necesitamos morir a un montón de cosas. Ideas, anhelos, vicios, mañas, resentimientos, amarguras, ideas de nosotros más altas de lo que corresponden. Y es necesario, quiere que aprendamos a negarnos. Es necesario, Dios quiere que aprendamos a tomar nuestra cruz. Significa estar dispuestos a morir. Si dice el Señor, toma tu cruz y sígueme, ¿a dónde? ¿Es seguirlo a dónde? A la cruz, a morir. Para renacer a una vida nueva. Marcos 8:35 y dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, lo mismo. Y el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Y le encargo ese teléfono, por favor. Isaías 53:3. Nuevamente regresamos. Bueno, déjenme leer esta. Dice: si tratas de aferrarte a la vida, a tu estilo de vida que tienes, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Ahora, yo quiero ser claro, en esa época podía ser que sí costaba la vida seguir a Jesús. Y actualmente en muchos lugares cuesta la vida seguir a Jesús. Vean las noticias de Nigeria, hermanos, de los cristianos en Afganistán, en Pakistán. Aquí, no muy lejos, en Oaxaca, en Chiapas, hay mucha persecución a los cristianos. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado, lo que les decía. Hermanos, ¿será parte de que a veces somos despreciados? Jesús sufrió desprecio. ¿Te has sentido despreciado alguna vez? Es parte del plan. Son cosas naturales que pasan en esta vida. Ahora, ahí va el otro lado, que nos gusta menos. Porque si ahorita has sido despreciado, has sido calumniado, has sido todo, sí, pobre vieja. Pero el otro lado, ¿has despreciado a alguien? ¿Has tratado a alguien con desprecio, con menosprecio? ¿Has calumniado, has participado en un chisme
no te consta, no tienes pruebas, pero ahí vas. Son cosas que vivimos, ¿o no? ¿Sabe qué? Todo el Señor, todo, lo usa para bien. Una vez escuchaba una prédica muy buena y decía, ¿cómo vas? Dios te da la oportunidad de practicar, ¿no? ¿Cómo vas a practicar a perdonar si nadie te hace cosas? Bueno, Dios permite. Para que puedas practicar el perdón hasta que seas bueno para perdonar. ¿Y cómo vas a practicar la misericordia si no hay necesidad cerca para que des, para que ayudes? ¿Y cómo vas a practicar el servicio? ¿No? Y etcétera, etcétera. El Señor Jesús fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, sufrió muchos dolores físicos y ya sabemos que también emocionales y todo. Lo traicionaron, lo blasfemaron, le dijeron de todo. Experimentado en quebranto, dice. Jole, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor. O sea, experimentado en quebranto, conocedor del dolor más profundo. ¿Cuál es el dolor más profundo que conoció Jesús? ¿Quién sí sabe? A ver, levante la mano y dígalo sin vergüenza, pero fuerte. La separación en un instante de Dios, del Padre. Un instante. Y se llama muerte, separación. Porque toda la eternidad estuvo unido al Padre. Y por tomar nuestra causa, y la paga del pecado era la muerte, Él era pecado, fue hecho pecado. Por nosotros fue hecho pecado. Y en ese momento el Padre se apartó un instante de toda la eternidad. Por eso dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un instante, nada más. Porque el Señor llegó victorioso al cielo y en el tabernáculo celestial entró Él entregándose la ofrenda que Él mismo era, no con sangre de animales ni becerros, sino con su propia sangre, y con una sola ofrenda obtuvo para nosotros eterna redención. Apláudele al Señor. Experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él nuestro rostro. Como que hicimos que no lo miramos. ¿Usted le hace eso a Jesús alguna vez? ¿Sabe que lo practicamos más de lo que pensamos? Como que me hago como que esto no. Yo sé que a Dios no le gusta y me hago como que no sé. Yo sé que al Señor no le agrada esta compañía, pero me hago como que no, es que es otro. Y Él sabe que esa reunión y esa plática a Dios no le gusta, le da asco, pero nos hacemos como que, ay, fue sin querer. Y esa inversión que hiciste ahí y que al Señor no le gusta. Y que ese mensajito que mandaste allá a tu novio de la secu a escondidas de tu marido. Y etcétera, etcétera. Y nos hacemos que, como si Él no estuviera, como que volteamos de Él el rostro. Mire, los sacerdotes de su tiempo se hicieron como que no lo vieron. Como que no lo reconocieron, ¿verdad? Pero por supuesto que lo reconocían. Nicodemo fue y le dijo, sabemos que vienes de parte de Dios. Nadie puede hacer las obras y las señales que tú haces si no viniera de Dios.
pero se hicieron como que no lo vieron, hermano, para seguir en su negocio, ¿verdad? Experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermano, a veces se ha sentido como que no lo estiman, como que no lo valoran, como que no lo comprenden, como que no le dan el mérito que usted merece. Bueno, le hace bien sentirse así, y que agarre la onda, y que se humille bajo la poderosa mano de Dios. Cuando sea el tiempo, después de que Él te trate, Él mismo te exaltará y te restablecerá, y te formará en el propósito que había trazado para ti. Mateo 26, 36, se acabó el tiempo. Llegó Jesús con sus discípulos a Getsemaní. Mateo 26, 36. Lo vamos a leer acá porque entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense. ¿Saben qué significa Getsemaní? Getsemaní significa donde aplastan las aceitunas. Es un lugar para triturar. Los olivos dan aceitunas, de ahí salía el aceite de olivo, el extra virgen, tan caro, ¿no? Ahora. Getsemaní. Y les dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Fue un día antes, ya estaba a unas horas de que fueran a aprenderlo y empezara toda la salvajada que le hicieron, ¿verdad? Él sabía que era el momento. Y les dijo: ponga atención, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. En otras versiones dice: estoy sintiendo morir. Soy tan triste que siento morir. Les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Dice la palabra de Dios que Jesús ahí lloró lágrimas de sangre y sudó gotas de sangre de tanta aflicción, de ese momento de tanta presión. Hermano, el pecado de toda la humanidad iba a venir sobre él y la ira de Dios iba a caer sobre él. Él sí sabía, él sí entendía lo que iba a pasar. Él iba a tener el pecado de la humanidad y en él se iba a cumplir la justicia de Dios. En él se iba a cumplir esa sentencia. El acta de los decretos que había contra la humanidad, Cristo lo tomó y la quitó de en medio y él recibió el castigo para que se cumpliera la justicia de Dios en él a favor nuestro. Padre mío, le dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, todo ese trato, todas esas cosas, que seamos honestos, vivimos más cosas padres y bonitas, ¿no?, que dificultades y tristezas. Pero saben, hermanos, todo esto nos va a llevar a un quebrantamiento, a una humillación, a la que podamos nosotros comenzar a decir en nuestra vida: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí Jesús fue triturado, toda la presión venía sobre él.
¿Y sabe qué salió de ahí? Mira, cuando aprietas la aceituna sale aceite. El aceite extra virgen de oliva. Jesús fue aplastado, fue triturado y salió vida. Lo que había en él, había la vida de Dios. Cuando fue muerto, fue sembrado en la tierra y se multiplicó en muchas vidas, en la cosecha de muchas vidas. No sea como yo quiero, sino como tú. Y ahora nosotros, 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuántos saben que tienen la vida de Jesús? El Evangelio que da vida y el Espíritu Santo de Dios. Tenemos este tesoro en vasos de barro, es decir, nosotros somos frágiles, pero lo que hay adentro de nosotros es poderoso, es precioso. Para la excelencia del poder, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que nunca pensemos que somos nosotros o que tenemos merecimientos. Es lo que hay dentro de nosotros, lo que es el tesoro, es la vida de Jesús. Dice que nosotros estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, podemos participar de las aflicciones de Cristo porque seremos participantes de su gloria. Pero también dice Pedro, pero si por lo que afliges es por andar de malhechor, de contestón, de mundano, pues parte natural de la vida que llevas. Decía antes en el verso 11, 2 Corintios 4:11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, dispuestos a morir por la causa, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Es necesario morir, es necesario entregar esta vida temporal por la eterna, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros da vida. Es decir, nuestro sacrificio del servicio del Evangelio está produciendo vida en los que escuchan el Evangelio y son edificados para Cristo. Y hermanos, es lo que nos va a tocar hacer: morir para dar vida a nuestra familia, morir junto con Cristo para dar vida a un matrimonio, para dar vida a nuestros hijos, para dar vida a un ministerio, para dar vida a un amigo. Tenemos que aprender a padecer por otros y a dar la vida como Cristo la dio por nosotros, para darnos vida. No necesita sacrificarse. El único sacrificio necesario a la muerte y la única sangre que nos compró y nos dio vida es la de Cristo. Se refiere aquí a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de vivir que sea sometida, diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya, para dar vida, hermanos. Hermanos, el quebrantamiento, las aflicciones, las pruebas y el dolor son parte de la vida, y en Cristo Jesús el Señor sabe utilizar todo para nuestro bien, para encaminarnos al propósito que tiene de formarnos a la vida de su Hijo. Y mostrando la vida de Cristo en nuestra vida, glorificamos y entregamos verdadera adoración a Dios. Que el Señor cumpla su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Denle un aplauso al Señor. Dios le bendiga. Gloria a Dios.